¿Qué hacían nuestros antepasados prehistóricos cuando se aburrían? ¿Se quedaban viendo las nubes? ¿Inventaban juegos? ¿Se entretenían con fuego? Hoy vamos a viajar decenas de miles de años atrás para descubrir cómo mataban el tiempo nuestros ancestros, cuando no estaban huyendo de bestias gigantes o buscando comida. Y quédate hasta el final, porque hablaremos de arte rupestre, instrumentos musicales, y hasta juguetes de hace más de 30.000 años. Cuando pensamos en la prehistoria, solemos imaginar una vida brutal, llena de peligros, hambre, frío y mamuts. Pero incluso en medio de esa lucha por la supervivencia, había momentos de calma. Y en esos momentos, el aburrimiento también existía. Puede que no igual al nuestro, pero ¿de verdad piensas que pasaban todo el día cazando o recolectando? Vamos por partes. Lo primero, nuestros antepasados no vivían tan al límite como creemos. Estudios arqueológicos muestran que los cazadores-recolectores del Paleolítico trabajaban, en promedio, menos horas al día que nosotros. De 3 a 6 horas para conseguir comida, y el resto del tiempo era libre. ¿Y entonces? ¿Qué hacían? Una de las primeras formas de entretenimiento era el cuento oral. Imagínalo, una cueva, un fuego encendido, y una persona narrando una historia sobre espíritus, animales gigantes o hazañas de los antepasados. La transmisión oral era fundamental, no solo para enseñar, sino para entretener. Se han hallado restos de círculos de piedras, en zonas donde no hay indicios de actividad práctica. ¿Reuniones sociales? ¿Lugares para contar historias o rituales? Todo apunta a que sí. Pero no solo hablaban, también jugaban. Hay pruebas de que los niños prehistóricos practicaban lanzamientos con pequeñas lanzas hechas de ramas. Al principio se pensaba que eran herramientas mal hechas, hasta que los arqueólogos se dieron cuenta de que tenían el tamaño perfecto para manos pequeñas. Es decir, eran lanzas juguete. Jugar a cazar. Como tú jugando a ser astronauta. Nada nuevo. También hacían música. Sí, instrumentos musicales. La flauta más antigua conocida tiene unos 40.000 años y está hecha con un hueso de buitre leonado, con agujeros perfectamente alineados. ¿Qué significa eso? Que no era solo un tubo con huecos, había intención de crear sonidos específicos. Y si había música, probablemente había canto, danza y entretenimiento colectivo. Ahora hablemos de una de las formas más fascinantes de combatir el aburrimiento: el arte. Las famosas pinturas rupestres no eran simples marcas aleatorias en las paredes. Eran expresiones complejas, con símbolos, escenas de caza, figuras humanas, animales y formas geométricas que aún hoy no entendemos del todo. Cuevas como la de Chauvet, en Francia, o Altamira, en España, están llenas de imágenes que fueron pintadas hace más de 30.000 años. Algunas están en lugares tan profundos y de difícil acceso que no eran visibles al pasar. ¿Qué hacían ahí? ¿Una especie de museo secreto? Lo interesante es que estas cuevas muestran una clara intención artística, uso de colores, sombreado, técnica, y hasta efectos de movimiento al aprovechar los relieves de la piedra. Eso no es necesidad, es creatividad. Es pasar el tiempo de forma estética, ritual o incluso lúdica. Pero el arte no solo vivía en las paredes. Se han encontrado pequeñas estatuillas, como la famosa Venus de Willendorf, talladas hace unos 25.000 años. No servían para cazar ni para cocinar. Entonces, ¿por qué las hacían? Tal vez eran símbolos de fertilidad, o simplemente algo bonito. Algo para contemplar. Y atención a esto, se han descubierto conchas marinas perforadas y pintadas, usadas como collares. Esto no solo implica que buscaban embellecerse, sino que además desarrollaban cierto sentido del estilo y la identidad. Imagínalo, decorarse para una reunión nocturna, o simplemente porque sí. Ese impulso de crear, de personalizar, de destacar, también es una forma de entretenimiento. Otro dato increíble.
En algunos yacimientos se han hallado rastros de pigmentos ocremezclados con grasa animal, que probablemente usaban para pintar sus cuerpos. Pintura corporal, hace decenas de miles de años. Posiblemente con motivos rituales, pero también con fines estéticos y sociales. Un pasatiempo que unía al grupo. Incluso en las herramientas cotidianas hay detalles decorativos. Mangos de lanzas tallados con patrones, utensilios con formas más complejas de lo necesario. Eso sugiere que la funcionalidad no era lo único que importaba. El tiempo libre permitía el lujo de embellecer lo útil. Ahora, pensemos en lo social. Cuando los humanos comenzaron a vivir en grupos más estables, surgió algo inevitable: el tiempo compartido sin un propósito inmediato. Ese espacio donde no se caza, no se recolecta, no se lucha ni se duerme. ¿Qué se hacía? Interacción. Y muchas veces, interacción lúdica. Diversas investigaciones antropológicas y arqueológicas han revelado evidencias de juegos de mesa primitivos. En yacimientos de hace más de 8000 años se han encontrado piedras marcadas con patrones repetitivos, dispuestas en círculos u otras formaciones, similares a tableros. Aunque no sabemos exactamente las reglas, se sospecha que eran usados para jugar. Quizá algo parecido a un juego de estrategia, o simplemente para apostar piedras o semillas. Esto nos lleva a otra forma de entretenimiento: la competencia. En grupos humanos, siempre ha existido ese impulso de demostrar habilidad. Ya fuera en lanzamientos de precisión, carreras improvisadas, fuerza física o inteligencia para resolver pequeños acertijos orales, lo lúdico también incluía el reto. Además, el contacto con otras tribus traía consigo una forma de intercambio cultural. No solo bienes o alimentos, sino también ideas. ¿Y qué forma más fácil de intercambiar ideas que a través de las canciones, los juegos o los bailes? Sí, los bailes. Aunque no tenemos grabaciones prehistóricas, obviamente, muchas culturas tribales actuales conservan danzas tradicionales que podrían tener sus raíces en tiempos muy antiguos. Las posturas, los ritmos de pies, los movimientos sincronizados en grupo, no solo eran rituales. También eran celebración. Una forma de liberar energía, de sentirse parte del grupo, de expresarse. Y sobre todo, de divertirse. Y hablando de celebraciones, hay pruebas de que nuestros antepasados también consumían bebidas fermentadas de forma ocasional. Aunque no tan comunes ni sofisticadas como las actuales, se han encontrado restos de recipientes y granos fermentados que podrían haber sido usados para crear bebidas alcohólicas rudimentarias. ¿Y qué sucede cuando hay bebida, música y fuego por la noche? Exacto. Fiesta prehistórica. Por otro lado, pensemos en el cielo nocturno. Las estrellas eran mucho más visibles entonces, sin contaminación lumínica. Hay hipótesis, basadas en ciertos grabados y alineaciones en cuevas, que apuntan a que los humanos ya observaban constelaciones, fases lunares y ciclos solares. Observar el cielo, identificar patrones, darle nombres a las estrellas, no solo era práctico para orientarse o cazar, también era una forma de pasar el tiempo, de imaginar historias en el firmamento. Y si hablamos de imaginación, no podemos dejar de lado un aspecto fundamental del ser humano: soñar despierto. Aunque no tenemos forma de saber exactamente qué pensaban nuestros antepasados, los estudios en neurociencia y antropología indican que el cerebro humano, incluso hace decenas de miles de años, ya era muy similar al nuestro. ¿Qué significa eso? Que eran capaces de abstraer, de fantasear, de recordar, de anticipar y de imaginar cosas que no existían. Durante los momentos de descanso, mientras masticaban raíces o esperaban bajo la sombra de un árbol, probablemente muchos se perdían en pensamientos. ¿Qué habría más allá de las montañas? ¿Cómo sería volar como un ave? ¿O qué pasaría si las estaciones no cambiaran nunca? Ese espacio mental, lleno de posibilidades, también es una forma de entretenimiento. Interna, pero poderosa. Y aunque hoy nos cuesta imaginarlo, había una enorme riqueza en la observación de la naturaleza. Ver cómo una araña tejía su red, seguir con la mirada a una bandada de aves,
escuchar el sonido del viento entre los árboles o el eco dentro de una cueva. La atención plena a los detalles naturales era, en muchos sentidos, una experiencia estética. Tal vez para nosotros no parezca emocionante, pero para alguien que no tiene pantallas, libros o relojes, cada pequeño fenómeno natural podía ser fuente de asombro y contemplación. Además, también existe la posibilidad de que algunos individuos desarrollaran formas de meditación o trance. En muchas culturas antiguas, el aislamiento voluntario, el ayuno y la repetición de sonidos o movimientos se usaban para alterar el estado de conciencia. Estos rituales no siempre estaban ligados a lo religioso. Algunos podrían haber sido simplemente exploraciones mentales, algo que hacían ciertos miembros del grupo en su tiempo libre. En varios yacimientos se han encontrado estructuras o espacios que parecen haber sido diseñados no para vivir, sino para contemplar. Lugares apartados, decorados con símbolos, con buena acústica o posiciones que daban vistas panorámicas. ¿Y si eran espacios destinados a pensar, a sentir, a imaginar? Eso también era parte de su ocio, conectarse con algo más grande, ya fuera el entorno, su mente o sus creencias. Tampoco podemos olvidar la imitación como entretenimiento. Los niños aprendían observando a los adultos, pero también jugaban a ser ellos. Simulaban tareas, copiaban movimientos, intentaban fabricar sus propios instrumentos. Esa imitación no solo era educativa, era diversión pura. Ahora abordemos algo menos tangible pero igual de relevante: el humor prehistórico. Aunque no haya fósiles de carcajadas, los expertos coinciden en que el humor ha acompañado a la humanidad desde siempre. Reír en grupo crea lazos sociales, reduce tensiones y genera confianza. Es casi seguro que nuestros antepasados también se contaban chistes, hacían gestos graciosos o imitaban torpemente a otros animales solo por diversión. La burla lúdica o el humor físico, como tropezarse a propósito, podrían haber sido formas de entretenimiento frecuentes entre los más jóvenes del grupo. Incluso las disputas amistosas, esas discusiones exageradas que no buscan dañar, sino provocar risa, existían en contextos tribales. En grupos humanos reducidos, donde la cooperación era vital, reír juntos servía para fortalecer la unidad. Otro elemento clave del ocio prehistórico: la experimentación con materiales. En sus ratos libres, muchas personas probaban nuevas formas de tallar, mezclar pigmentos o combinar elementos de la naturaleza. De ahí nacen algunos de los inventos más importantes, no en medio de una emergencia, sino en momentos de curiosidad tranquila. Por ejemplo, hay evidencia de que en tiempos muy antiguos se experimentó con la resina de árboles y la mezcla con ceniza o grasa para crear adhesivos. ¿Y si ese descubrimiento ocurrió en un momento de simple juego o ensayo? La innovación, muchas veces, nace del aburrimiento bien aprovechado. Otra forma de llenar el tiempo: contar el paso del mismo. Se han hallado huesos con marcas regulares, que algunos arqueólogos interpretan como intentos de llevar la cuenta de ciclos lunares. Contar los días, seguir los cambios del clima o de las estaciones no era solo útil para sobrevivir. También se convirtió en un pasatiempo de observación, registro y cálculo. Además, es muy probable que se practicaran formas de imitación de sonidos de animales. No solo como técnica de caza, sino también como forma de juego y aprendizaje. Copiar el aullido de un lobo, el canto de un ave o el gruñido de un jabalí podía provocar risas, sorpresa o convertirse en un mini espectáculo para el grupo. Y luego están los primeros intentos de narrativa visual secuencial. En algunas cuevas, los dibujos no se limitan a una sola escena, muestran lo que parecen ser momentos distintos de un mismo evento. Como un cómic prehistórico. Esa secuenciación es clave. Significa que ya existía el impulso de contar historias de forma visual, paso a paso. No solo representar algo, sino narrarlo gráficamente. Un entretenimiento sofisticado que requería tiempo, coordinación y mucha imaginación. Para continuar, exploremos otra faceta fascinante del ocio prehistórico: la creación de rituales de grupo.
Aunque muchas veces estos rituales tenían un significado espiritual o mágico, también funcionaban como una forma colectiva de entretenimiento y cohesión social. Piénsalo, reunir a todo el grupo para realizar movimientos sincronizados, cantar al unísono o realizar actos simbólicos sin duda rompía la rutina y generaba un sentido de pertenencia. Estos rituales podían incluir imitaciones de animales, dramatizaciones de la caza o de la fertilidad, e incluso la recreación de eventos importantes. Al repetirlos, se fomentaba la participación, el aprendizaje y, claro, la diversión compartida. No solo era para sobrevivir, también era para celebrar la vida. Por otro lado, la fabricación y uso de máscaras ya tenía lugar hace decenas de miles de años. En distintos yacimientos se han hallado fragmentos que sugieren que nuestros antepasados usaban decoraciones para cubrirse el rostro, hechas con huesos, piedras o pigmentos. Estas máscaras, además de su posible uso ritual, podían servir para el juego y la transformación personal, convertirse en otro, interpretar personajes o asustar a amigos. Otro elemento interesante para combatir el aburrimiento era la creación de laberintos naturales o improvisados. Algunas excavaciones han descubierto patrones en el terreno, hechos con piedras o madera, que se cree podrían haber servido como caminos de pruebas para entrenar la agilidad, la memoria y la paciencia. También podían ser desafíos para niños y adultos, una suerte de juego físico que fomentaba la coordinación y la competencia amistosa. Además, la presencia de objetos coleccionables no funcionales es clara. Conchas, piedras brillantes, plumas, huesos con formas curiosas. Nuestros antepasados acumulaban estos pequeños tesoros sin una utilidad práctica directa. ¿Por qué lo hacían? Porque coleccionar es una actividad que también ocupa la mente y el tiempo, genera placer y estimula la curiosidad. No olvidemos que el contacto con animales domesticados, en etapas posteriores a la prehistoria más temprana, trajo nuevos tipos de interacción y juego. Perros, por ejemplo, acompañaban en la caza, pero también eran compañeros lúdicos. Jugar con un animal, lanzarle objetos o simplemente acariciarlo era un pasatiempo que reforzaba vínculos y alejaba el aburrimiento. Por último, merece mención la creación de espacios especiales para el descanso y el ocio. No todos los refugios eran iguales. Algunos parecen diseñados pensando en la comodidad, con áreas específicas para sentarse, reunirse o simplemente relajarse. Estos lugares eran puntos de encuentro donde se podía conversar, intercambiar historias, planear o simplemente observar. Así, lejos de ser solo tiempos de lucha constante, la vida prehistórica tenía sus momentos de pausa, creatividad y disfrute. El ocio no era un lujo, sino una necesidad social y mental. Para seguir desentrañando cómo nuestros antepasados prehistóricos pasaban el tiempo, tenemos que destacar la importancia de la transmisión de conocimientos mediante el juego. Los jóvenes aprendían habilidades esenciales mientras jugaban, imitaban la fabricación de herramientas, simulaban la caza o la pesca, y practicaban el uso de armas con réplicas ligeras. Estos juegos no solo eran divertidos, sino que cumplían una función educativa vital para la supervivencia del grupo. Asimismo, los movimientos corporales en estos juegos favorecían el desarrollo físico y la coordinación. Se han encontrado marcas en huesos infantiles que indican el desgaste típico de la actividad intensa, señal de que el juego era un componente cotidiano de sus vidas. Otro aspecto interesante es la posible práctica de ejercicios físicos estructurados. Algunos arqueólogos creen que ciertos patrones hallados en el suelo, junto con herramientas, podrían indicar actividades rítmicas o repetitivas pensadas para fortalecer músculos o mejorar la resistencia, quizás acompañadas de cantos o tambores hechos con materiales simples. Es importante también considerar que la prehistoria abarca un periodo extenso y diverso, por lo que las formas de entretenimiento variaban mucho según el entorno, el clima y la cultura de cada grupo. Por ejemplo, en zonas costeras, la interacción con el mar generaba actividades recreativas ligadas a la natación, el juego con conchas y arena, o la observación de la fauna marina. En regiones montañosas o boscosas, las caminatas, escaladas y exploración del entorno eran tanto necesarias como placenteras. Descubrir cuevas nuevas, observar la flora y fauna,
o simplemente disfrutar del paisaje eran maneras de pasar el tiempo que combinaban ocio y curiosidad. Además, la práctica de técnicas artísticas no se limitaba a las paredes o estatuillas. También existe evidencia de grabados en huesos y maderas, y de objetos pintados o decorados. El decorar y personalizar pertenencias era una manera de expresar identidad y creatividad, y al hacerlo en compañía se reforzaban los vínculos sociales. Finalmente, hay indicios de que algunas tribus prehistóricas tenían rituales de iniciación para los jóvenes, que incluían pruebas, desafíos físicos y mentales, y aprendizaje a través del juego y la dramatización. Estos eventos no solo marcaban el paso a la adultez, sino que también funcionaban como grandes ocasiones sociales y de entretenimiento para todo el grupo. Siguiendo con esta fascinante exploración, hay que mencionar la importancia del contacto físico y los juegos corporales para combatir el aburrimiento. En sociedades sin tecnología, el cuerpo era la principal herramienta para expresarse y relacionarse. Por eso, los juegos físicos como las luchas amistosas, carreras, saltos y equilibrio tenían un papel central. Estos no solo divertían, sino que fortalecían la musculatura y fomentaban la agilidad, cualidades vitales para la supervivencia. Además, estos juegos servían para establecer jerarquías y roles dentro del grupo de forma natural, sin necesidad de violencia real. La competencia sana, con reglas implícitas y respeto, formaba parte del tejido social. Se ha encontrado evidencia en huesos con marcas que podrían corresponder a lesiones leves típicas de peleas simuladas o juegos de fuerza. Otro aspecto interesante es la utilización de elementos naturales como juguetes improvisados. Ramas, piedras pequeñas, huesos pulidos o semillas se convertían en piezas para inventar juegos, desde lanzamientos de precisión hasta simulacros de construcción. La creatividad para transformar lo simple en entretenido era una habilidad fundamental. En algunas excavaciones, se han hallado objetos que podrían haber servido como rompecabezas rudimentarios. Piedras con formas específicas que encajaban entre sí o que debían ordenarse para liberar un premio o facilitar una tarea. Esto indica que el pensamiento lógico y la resolución de problemas también se ejercitaban mediante el juego. La música, que mencionamos antes, también estaba ligada a movimientos coordinados que podríamos considerar las primeras danzas grupales. Movimientos repetitivos y sincronizados que promovían la sensación de unidad y bienestar. Seguramente acompañaban momentos importantes o simplemente servían para alegrar el ánimo y romper la rutina. La práctica de imitaciones teatrales podría haber sido un pasatiempo común. Recrear la vida diaria, representar animales o personajes míticos en pequeñas escenas para entretener a los demás. La capacidad para crear historias y dramatizarlas era una habilidad humana muy temprana, base de la comunicación y la cultura. Así, a pesar de la dureza del entorno y la necesidad constante de supervivencia, el ser humano prehistórico desarrolló una rica variedad de actividades para enfrentar el aburrimiento, conectar con otros y expresar su creatividad. Avanzando en nuestro recorrido, debemos destacar el papel de la cuenta y narración de historias con símbolos como forma de entretenimiento. Aunque ya hablamos de pinturas y grabados, hay otro nivel, la creación de sistemas de signos o marcas que no solo representaban imágenes, sino ideas, eventos o instrucciones. Estos sistemas podrían haber funcionado como una especie de alfabeto primitivo para contar historias o transmitir conocimientos de forma visual. Los grupos humanos más avanzados prehistóricos, como los que vivieron en Mesopotamia o Egipto, comenzaron a desarrollar escrituras simbólicas alrededor de hace 5000 años, pero antes ya existían prácticas similares a través de patrones en huesos, piedras o maderas. La elaboración de estas marcas demandaba concentración y creatividad, y probablemente era un pasatiempo valorado. Por otro lado, la observación de la naturaleza en ciclos largos generaba actividades intelectuales. Estudiar las migraciones de animales, el crecimiento de plantas o los cambios en el clima a lo largo de años. Estos conocimientos se compartían en reuniones, donde además de informarse, se contaban relatos que combinaban ciencia, mitos y enseñanzas. Esto transformaba la observación en un entretenimiento colectivo que fortalecía la memoria y la identidad. Además,
La práctica de formas primitivas de jardinería o cultivo en periodos neolíticos fue, en parte, una actividad que combinaba trabajo y disfrute. Cuidar las plantas, observar su crecimiento, experimentar con diferentes semillas o métodos. Un pasatiempo que también significaba asegurar el futuro del grupo. También hubo espacio para la creación de juguetes específicamente diseñados para los niños. Desde pequeñas figuras talladas hasta objetos que emitían sonidos al ser movidos o golpeados. Esto no solo ayudaba al desarrollo infantil, sino que enriquecía el tiempo libre con diversión adecuada para las diferentes edades. En muchas culturas prehistóricas, se han encontrado evidencias de pintura corporal temporal, donde no solo se usaban pigmentos permanentes en las cuevas, sino pinturas que se aplicaban sobre la piel para fiestas, rituales o simplemente para la expresión personal. Pintarse era una forma de juego, de experimentar con la apariencia, y posiblemente también de bromear o hacer travesuras. Finalmente, no podemos dejar de mencionar que el relato oral estaba lleno de imaginación, leyendas, mitos, cuentos de héroes o animales fantásticos, y relatos de aventuras. Estas narraciones, contadas por el más anciano o la figura sabia del grupo, eran la principal forma de entretenimiento nocturno. La voz, el gesto, la pausa, el misterio, convertían cada noche en un espectáculo único e irrepetible. Antes de continuar, si te está gustando este vídeo y quieres descubrir más curiosidades sobre la prehistoria y otros temas fascinantes, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que comparto en mi canal. Tu apoyo realmente hace la diferencia. Ahora, vamos a explorar otro aspecto muy interesante, la importancia de la exploración y el descubrimiento como forma de entretenimiento. Nuestros antepasados no se limitaban a permanecer en un solo lugar. La movilidad era clave para la supervivencia y también una fuente constante de estímulos. Explorar nuevos territorios, descubrir recursos desconocidos, o simplemente aventurarse más allá de lo habitual generaba emociones y satisfacía la curiosidad. La exploración implicaba también enfrentarse a lo inesperado, y eso podía convertirse en un juego en sí mismo, donde el riesgo controlado y la novedad mantenían alerta la mente y el cuerpo. Además, dentro del grupo, existía la figura del cuidador de historias o narrador, personas que no solo relataban cuentos, sino que ejercían un rol activo en la creación colectiva de relatos. Estos narradores a veces incorporaban sonidos, movimientos y expresiones dramáticas, dando vida a las historias y entreteniendo a todos los presentes. Se ha sugerido también que ciertos miembros del grupo podían tener el rol de comediantes o bufones, encargados de provocar risas con imitaciones, gestos cómicos o exageraciones de hechos cotidianos. Este tipo de figuras sociales ayuda a aliviar tensiones, fomentar la convivencia y fortalecer los lazos comunitarios. Otra forma fascinante en que pasaban el tiempo era mediante la creación de pequeños inventos o juegos mecánicos rudimentarios. Por ejemplo, la invención del arco y la flecha no solo cambió la caza, sino que también dio pie a competencias de puntería y habilidad que eran fuente de entretenimiento. De igual manera, la experimentación con el fuego no se limitaba solo a cocinar o calentarse. Manipular las llamas, crear figuras con las sombras, o generar chispas para juegos de luces también era una forma de fascinarse y pasar el tiempo. No podemos olvidar que muchas actividades lúdicas tenían un fuerte componente educativo. Los juegos servían para preparar a los jóvenes para su vida adulta, enseñándoles destrezas prácticas y reforzando valores sociales a través del ejemplo y la imitación. Continuando con este viaje al pasado, es importante destacar que, además de todas las formas de ocio mencionadas, nuestros antepasados tenían un profundo vínculo con los elementos naturales que les rodeaban, lo que a menudo se traducía en actividades recreativas que involucraban el entorno mismo. Por ejemplo, jugar con el agua era seguramente una fuente de diversión para muchos, sobre todo en climas cálidos o durante épocas de descanso. Chapotear en ríos, lagos o charcos, lanzar piedras para verlas saltar o hundirse, observar el reflejo en la superficie, todo esto podía ser entretenimiento natural, accesible y sencillo. En regiones donde existían formaciones rocosas particulares, nuestros antepasados probablemente usaban las piedras como instrumentos para crear sonidos variados o incluso como superficies para dibujar o tallar durante horas,
en un ejercicio que combinaba arte, música y juego. Por otra parte, la interacción con los animales iba más allá de la simple caza o recolección. Los primeros vínculos emocionales con algunos animales, antes de la domesticación, podrían haber dado lugar a juegos y a una especie de compañía que mitigaba la soledad o el aburrimiento. Jugar con crías de animales salvajes, observar sus comportamientos o simplemente acompañarlos era una forma de ocio y también de aprendizaje. Los movimientos rítmicos y repetitivos, que ya mencionamos en el contexto de la música y la danza, también podían manifestarse en rituales de cuidado personal o grupal, como el peinado, el arreglo del cuerpo con pigmentos o el cuidado de heridas y adornos. Estas actividades no solo cumplían una función práctica, sino que también eran momentos de relajación y vínculo social. Asimismo, la observación del cielo nocturno debió ser una fuente constante de asombro y entretenimiento. Observar las estrellas, la luna, los planetas y sus movimientos podía dar pie a historias, creencias y ejercicios mentales para predecir eventos o simplemente maravillarse con el universo. También cabe mencionar que la realización de competencias amigables era probablemente una forma muy común de ocio. Carreras de velocidad, pruebas de fuerza, lanzamiento de objetos o retos de equilibrio eran maneras de divertirse que también fomentaban la salud física y el sentido de comunidad. En algunos casos, la realización de tareas cotidianas se transformaba en un juego. Por ejemplo, competir para ver quién preparaba mejor las herramientas o quién recolectaba más frutos en menos tiempo. Esto hacía que las actividades necesarias para sobrevivir también tuvieran un componente lúdico. Aunque no se pueda probar con certeza, es posible que existieran formas tempranas de juegos de azar, basados en piedras, huesos o conchas, que podrían haber sido usados para tomar decisiones o simplemente para divertirse, introduciendo el elemento de incertidumbre y emoción en el grupo. Así, la vida de nuestros antepasados estaba tejida con innumerables formas de ocio y juego, que les permitían no solo sobrevivir, sino también disfrutar y crear cultura. Llegamos a una dimensión que rara vez se menciona: el uso de la imaginación para crear mundos alternativos. Aunque no existieran libros ni pantallas, la mente humana ya en la prehistoria tenía la capacidad de fantasear, inventar escenarios y personajes que iban más allá de la realidad inmediata. Este ejercicio mental podía darse durante momentos de descanso, mientras se contemplaba el entorno o en la oscuridad alrededor del fuego. La invención de mitos, historias de criaturas fantásticas o relatos sobre el origen del mundo, seguramente surgió como una forma de entretenimiento intelectual y emocional. Este viaje interior era vital para enfrentar el aburrimiento, para dar sentido a la vida y para conectar con otros a través del relato compartido. Otra faceta fundamental era la práctica de técnicas de relajación y meditación primitiva. Aunque la palabra meditación suene moderna, la concentración en la respiración, el ritmo de los latidos del corazón o la observación consciente del entorno natural probablemente eran ejercicios comunes. Estos momentos de calma ayudaban a reducir el estrés y fomentaban un bienestar mental que alejaba la sensación de vacío o aburrimiento. En ciertos grupos, los ancianos y sabios podían enseñar estas prácticas como parte de su rol dentro de la comunidad, promoviendo un equilibrio entre la actividad y el reposo mental. También hay indicios de que existían formas de creación colectiva de arte efímero, como arreglos temporales con piedras, hojas o flores. Estos mandalas naturales no tenían la intención de durar, sino que servían para embellecer el espacio, expresar emociones o simplemente disfrutar el proceso de creación en grupo. A nivel social, la organización de pequeños festivales o celebraciones estacionales tenía un papel esencial en el ocio prehistórico. Estos eventos marcaban momentos especiales del calendario, como la llegada de la primavera, el solsticio o la cosecha, y eran oportunidades para reunirse, compartir alimentos, bailar y cantar. Estos festivales fortalecían la identidad del grupo y aportaban un sentido de continuidad y esperanza en medio de la incertidumbre diaria. Además, la interacción con elementos del entorno poco comunes, como cuevas con acústica especial o formaciones rocosas sorprendentes, podía servir como escenario para experiencias sensoriales únicas, potenciando la creatividad y el asombro. Ahora avancemos hacia otro aspecto fascinante: la importancia del sentido del humor y la burla en la prehistoria.
Aunque pueda parecer algo muy moderno, la capacidad de reírse de uno mismo o de otros ya estaba presente en nuestros antepasados. Se han encontrado indicios de gestos faciales exagerados en pinturas rupestres y representaciones talladas que sugieren la existencia de humor corporal y social. El humor servía para aliviar tensiones, mejorar la convivencia y fortalecer los lazos dentro del grupo. Por ejemplo, la imitación de otros miembros del clan con exageraciones cómicas o la creación de situaciones absurdas durante los momentos de descanso eran formas de entretenimiento muy valoradas. Además, en ciertas culturas prehistóricas, se cree que existían juegos de engaño o trucos, similares a lo que hoy llamaríamos bromas o pequeñas trampas, que fomentaban la interacción social y el ingenio. Esta faceta lúdica incluía también la creación de objetos con formas curiosas o grotescas, quizás para provocar risa o sorpresa. La idea de que el arte podía tener un propósito humorístico está reflejada en diversas piezas arqueológicas que muestran figuras caricaturescas o deformadas. También es posible que ciertos sonidos o ruidos se utilizaran para crear ambientes cómicos o para imitar animales con el fin de hacer reír a los demás. La imitación de sonidos era una herramienta poderosa para generar alegría y complicidad. Otra expresión de humor podría estar en las danzas y movimientos que exageraban los gestos, generando situaciones divertidas dentro de las ceremonias o reuniones sociales. El humor no solo entretenía, sino que también servía para enseñar, mostrando errores o conductas a evitar de forma ligera. En conjunto, el sentido del humor fue un componente esencial para la salud emocional de las comunidades prehistóricas, ayudando a equilibrar la dureza de la vida diaria con momentos de alegría genuina. Si te ha gustado este viaje al pasado y quieres descubrir más relatos fascinantes sobre la prehistoria, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que tengo preparados en mi canal. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando juntos estas historias increíbles. Ahora te dejo una pregunta para que me cuentes en los comentarios. ¿Cuál crees que fue el invento o actividad prehistórica que más cambió la forma en que nuestros antepasados se divertían? Gracias por acompañarme en esta aventura. Y para seguir aprendiendo, aquí te comparto un vídeo que seguro te va a fascinar.